Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara. Susana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Pues preguntarte tu opinión respecto a este incidente que, según nos cuentan otras reporteras, no es un asunto aislado. Ha habido varias ocasiones que se ha repetido esta historia. Definitivamente, muchas gracias. Mira, el evento de hoy a mí me parece desafortunado, al menos desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista del ataque a la libertad de expresión, desde el punto de vista de la crisis de violencia por la que estamos atravesando, pero en particular la violencia contra las mujeres y las periodistas. Y tercero, desde el punto de vista de lo que significa tener una perspectiva de género para interactuar con las y los comunicadores, pero no solo eso, sino de lo que significa actuar como autoridad en general. Y si me lo permites, quisiera desarrollar estos 3 puntos. Sobre el primero, quiero hacer referencia al trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esto no lo digo yo, sino que cito. Los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto. Uno, vulneran el derecho de las personas para expresar y difundir sus ideas, opiniones e información, y añado yo, por supuesto, hacer cuestionamientos. Dos, generan un efecto amedrentador y de silenciamiento de sus pares. Y tres, violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información. Los estados están obligados a prevenir, proteger y procurar justicia en materia de libertad de expresión. Y esta obligación no se limita a adoptar medidas luego de que los hechos ocurren, sino que deben encaminarse a que estos hechos no ocurran. Y entre estas medidas se encuentra la adopción de un discurso público de apertura, de transparencia, de rendición de cuentas, que reconozca de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida sea crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses de gobierno. Las autoridades están además obligadas a condenar enérgicamente las agresiones contra periodistas y con mayor razón a no ser los agentes que ejercen y reproducen esas agresiones y silenciamientos. Y me voy a permitir citar también a Javier Esteinú Madrid, académico de la UAM Xochimilco. Nos dice el profesor Esteinú que atravesamos una profunda crisis civilizatoria donde algunos sectores del Estado han optado por silenciar, por amedrentar e incluso secuestrar y asesinar a las y los comunicadores que cuestionan y denuncian. Esto afecta severamente la construcción de una libre, objetiva y plural opinión pública colectiva. Impide que los ciudadanos conozcan verazmente de los asuntos públicos, atenta contra las garantías comunicativas de las y los ciudadanos y posibilita que se perpetúe el orden establecido que impide el avance del país. A mí me parece, desde lo que yo alcanzo a percibir en el fragmento de video que circula en redes sociales, que el cuestionamiento que estaba haciendo la compañera periodista no buscaba reventar la situación, sino que estaba no solo ejerciendo su derecho a cuestionar, como el derecho que tenemos cualquiera, sino ejerciendo su obligación profesional como periodista. Una obligación que yo pienso debemos aplaudir y que necesitamos profundamente en contextos de democracia, donde lo que deseamos es una ciudadanía activa, inquisitiva, demandante. Justo necesitamos de periodistas que no reproduzcan los discursos oficiales, sino que indaguen, que pregunten, que busquen explicaciones. Y ese tipo de periodismo debe respetarse, debe alentarse, fomentarse y nunca, por ningún motivo, silenciarse. En segundo lugar, quiero hablar de la crisis de violencia en general, pero violencia contra las mujeres y en específico las mujeres periodistas. Desafortunadamente, según los datos de la ENDIRE, Jalisco está entre los primeros lugares de violencia de género en el país, por encima de la media nacional. Estamos entre los estados con más feminicidios. Estamos en los primeros lugares en desapariciones de personas y también tenemos índices lamentables de falta de atención a las víctimas y acceso a la justicia. Es una situación que afecta a todas las mujeres, de todas las profesiones, de todos los niveles educativos. Pero es cierto que existe un fenómeno particular que afecta a las periodistas y las defensoras de derechos humanos. Y aquí te voy a citar a CIMAC, quien de manera muy diligente hace una geografía de esta violencia. En un reporte del 21 nos informa que se han registrado más de 1,200 agresiones contra periodistas, de las cuales 557 provienen del funcionariado. Y estas agresiones van desde silenciamientos, bloqueos informativos, censura, hasta intimidaciones, amenazas, hostigamiento y acoso judicial.
En el caso de las periodistas mujeres, en promedio 2 de cada 10 han sufrido algún tipo de agresión, en particular aquellas que en este último año cubrieron los temas de el feminismo, los temas de la pandemia y aquellas que cuestionaron a la autoridad. Esto es gravísimo. Mira, un ejemplo crítico de este reporte. Más de la mitad de las columnistas recibieron alguna agresión cuando emitieron alguna opinión sobre la gestión del presidente. Y fíjate que hay más en esta radiografía. Aquí se atraviesa un eje de violencia, además del de género, que tiene que ver con el rango o la posición estructural jerárquica que ocupan las mujeres víctimas de violencia. Se da en todos los niveles, pero sobre todo contra las reporteras, más que contra las directoras o contra las columnistas. Es decir, hay una intersección entre el género de la periodista, pero también su rango, que coloca a las reporteras de la nota diaria en una situación de mayor vulnerabilidad. Y finalmente, quiero mencionar lo que quiere decir perspectiva de género. Uno de los aportes de la teoría feminista es el entendimiento de que la violencia de género o la violencia machista se da no solo entre particulares, entre individuos, sino que se da también desde las organizaciones, desde las normas, los procedimientos, es decir, actantes que no son individuos, aunque se manifieste a través de sus representantes. Tiene que ver con la mirada con la que se afrontan los hechos y se evalúan las circunstancias desde la ley, desde el poder. Existen términos populares para referirse a esto que debo decir como masculinidad tóxica. Hay uno de la académica australiana Raewyn Connell que acuñó el término masculinidad hegemónica, pero en concreto de lo que se trata son de las actitudes, visiones, comportamientos o discursos que se reproducen desde esta mirada masculina, desde esta cierta masculinidad. Se trata de un hombre o mujer quien los reproduzca o de si tiene un hombre o una mujer enfrente. Y existe sin duda una forma de ejercer la autoridad desde esta masculinidad, que es esta autoridad que se impone, que se legitima y se hace valer por esa capacidad de determinar o de bloquear, porque así lo quiero, porque así lo decido, porque soy de armas tomar, porque no necesito consultar a nadie, que es opuesta a la autoridad que se ejerce desde la apertura, desde la transparencia, desde la rendición de cuentas, desde el diálogo, desde la diversidad. Y aquí quizá tenemos una muestra que nos da mucho hilo para discutir las formas en que se ejerce la autoridad y se están conduciendo las y los representantes del Estado en la relación que tienen con los periodistas, pero mucho más, en absolutamente todos los temas que son competencia del poder público. Muchas Susana, gracias. te quería preguntar, este incidente y el señalamiento que hace el gobernador acusando a la periodista de acudir a estos eventos para intentar sabotear sus eventos, ¿puede ser constituido o constitutivo de un hecho de violencia de género en sí? A mí me parece que sí, porque hay que considerar no solamente las circunstancias en particular de lo que se da, sino el contexto en el que se está estableciendo la relación con las periodistas. Y como tú me manifiestas, y como lo ha manifestado la reportera compañera, no ha sido la única ocasión en la que se ha visto objeto de silenciamientos, de bloqueos informativos, sino que esta es una circunstancia constante con las que se enfrentan las reporteras de la nota diaria, ¿no? O las reporteras en general, las columnistas, como yo acabo de decir, que es una situación estructural, una situación que atraviesa a esta autoridad y a otras autoridades en muchísimos ámbitos. Entonces, desde ese punto de vista del contexto, es de cómo uno debe entender la violencia, no en particular el hecho solamente de si le dijo algún epíteto o le hizo una agresión física. Eso es lo que configura la violencia de género. Pues muy bien, Susana, pues yo te agradezco este panorama que nos has hecho en estas divisiones que hiciste, muy reveladoras, y te agradezco que hayas tomado la llamada. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias por la invitación, Carlos, a tus órdenes. Muchas gracias. Susana Gabriela Muñiz, directora de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara.